Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema muy especial porque el sábado se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Negras de América Latina y el Caribe y es una fecha que tiene historia. Entonces, para hablar de eso estamos en comunicación con Ana Sánchez, nuestra columnista justamente de historia. ¿Estás por ahí, Ana? Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Jessy, Hola ¿cómo Ana, ¿cómo andan? estás? Bien, Bueno, todo bien. contanos, ¿qué pasó, qué pasa los 25 de julio y por qué se conmemora esta fecha? Bueno, es una fecha que surgió como iniciativa del primer encuentro de mujeres latinoamericanas del Caribe en el año 92. Y bueno, tiene como objetivo visibilizar un poco la situación de las mujeres negras en América Latina, ¿no? Ujú. Lo vamos a aprovechar esta historia, esta fecha, porque queremos ir un poquito para atrás a recuperar, ¿no? Como siempre hacemos en la columna, historias de mujeres que fueron, bueno, nada, muy luchadoras y aguerridas y que en general no se conocen mucho, ¿no? Y que son parte importante de la historia de nuestra América y me parece que vale la pena. Nos vamos a transportar a Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque, bueno, Brasil es uno de los países que, además de adherir a esta fecha el 25 en Brasil es el Día Nacional de Teresa de Benguela, que era una líder quilombola, se llama así, del siglo XVIII, que ayudó a las comunidades negras indígenas a resistir la esclavitud. Primero, hay que decir algo, Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia, por el COVID, y la población negra, que es mayoría, más de la mitad de la población, en particular las mujeres, son las que están sufriendo más esta situación por la vida precaria que llevan, ¿no? Una cosa que les quiero decir respecto a esto de las quilombolas o las dirigentes de los quilombos, ¿no? Acá nosotros esta palabra tiene un sentido negativo, ¿no? En nuestro vocabulario viene sobre todo el lunfardo, pero en realidad los quilombos no eran un ejemplo de desorden como lo utilizamos nosotros acá en Buenos Aires o en Argentina, sino todo lo contrario, eran espacios, comunidades organizadas donde las comunidades negras podían vivir en libertad. Para poner en contexto, Brasil en un país en el que, bueno, una región, ¿no? Todavía no estaba constituido como lo conocemos hoy, en el que llegaron aproximadamente 15 millones de mujeres y varones de África para ser mano de obra esclava, ¿sí? Esto sucedió durante cientos de años en el periodo colonial. Como ustedes saben y como venimos charlando en estas columnas, bueno, los esclavos por supuesto no eran considerados ni seres humanos, ¿no? Por eso con el tiempo se fueron organizando estos espacios que les decía que se llamaban quilombos. Había cientos en todo el territorio y eran un espacio y un lugar de resistencia a la esclavitud y al dominio de la élite blanca. En esos lugares se vivía comunitariamente, se organizaba la producción agrícola, bueno, hasta, digamos, eran espacios sustentables económicamente y eso también generaba un problema para los colonos portugueses porque, bueno, veían que también era un lugar donde que podía, digamos, autoabastecerse y podían empezar a fortalecerse esas regiones y les implicaba un problema a los colonos. Bueno, hoy vamos a hablar de tres líderes quilombolas, mujeres. La mayoría de ellas vivieron en el siglo XVII y siglo XVIII. Estos hechos que les voy a contar son de esa época, muchísimo antes de que se declarara la independencia en Brasil y que tiempo después se decretara o se diera como se prohibiera la esclavitud, ¿no? Bueno, la primera de la que vamos a hablar es Aqualtune, que fue conocida por bueno, una fortaleza enorme y un espíritu revolucionario enorme. Es uno de los principales símbolos de la resistencia porque ella llegó de Brasil con experiencia de lucha en el Congo, en África, de donde venía. Era princesa ahí y había estado al mando de 10.000 hombres para luchar en contra de fuerzas portuguesas y ongoleñas que querían avanzar sobre su territorio. Cuando se pierde esta batalla, la capturan como esclava y la llevan a la zona de Brasil y ella desembarca en el puerto de Recife, sobre la costa atlántica. Bueno, la vendieron como esclava reproductora. Era una cosa que hacían bastante con las mujeres más jóvenes y más fuertes. Las vendían como esclavas reproductoras y las violaban sistemáticamente para generar niños negros que pudieran ser vendidos también como mano de obra esclava. Tremendo. A mediados del siglo a mediados del 1600, ella se sumó a un quilombo, ¿sí? En la región en la que estaba, en la zona de Pernambuco, se conocía como el quilombo de Palmares, y organizó un grupo de esclavos para sumarse, o sea, como que fue reclutando gente que se escapaba de sus amos, digamos, para poder vivir en estos espacios que eran espacios más libres. No queda muy claro cómo murió, pero bueno, su historia de lucha y resistencia se destaca por su ejemplo de fortaleza, ¿no? Y su capacidad femenina también
para poder enfrentarse a todas esta explotación y opresión que vivió. Un tiempo después, años después, en la misma región aparece la figura de Dandara, una mujer guerrera, que era esposa de Zumbi, un dirigente también importante de la época, que dirigieron juntos el quilombo de Palmares, también en la misma zona, y lucharon contra las invasiones y las expediciones de los portugueses que buscaban profundizar la colonización hacia adentro, hacia la zona del Amazonas. Con otras mujeres negras organizaron la siembra, la producción de harina, bueno, de yuca, o sea, determinados cultivos que usaban para sobrevivir, y también cuidaban a los niños y a los ancianos. Pero también organizaron, la defensa del quilombo, ¿no? Organizaron un ejército, se organizaron militarmente y eran las que comandaban gran parte de ese ejército. Siempre se negó a pactar con los colonizadores y buscaban, de esa manera, con esta organización que tenían, avanzar y fortalecer el quilombo de Palmares. Bueno, dicen que ese quilombo iba aumentando en fuerza e influencia, y eso fue generando una preocupación entre los portugueses. E incluso ella había ideado un plan para atacar la capital de la colonia, en ese momento, que era Recife. Este quilombo duró, este espacio, ¿no?, de organización tuvo más de 100 años de vida, o sea, mucha tradición de organización de estos espacios comunitarios. En 1694 una expedición portuguesa lo intentó destruir, se dio una lucha bastante aguerrida, bueno, y ahí Dandara, dicen que antes de ser esclavizada y torturada nuevamente por sus enemigos, decidió tirarse al vacío y morir. De estas experiencias aprendió Teresa de Benguela. Yo les dije que este día se conmemora en Brasil, tiene el nombre de ella, Teresa de Benguela. Ella había vivido en el Mato Grosso, más cerca del Amazonas, y ella dirigía el quilombo de Cuariteré, donde vivían más de 300 personas procedentes de África, y muchos otros que iban también huyendo de sus amos y de sus esclavizadores. Una de las características centrales de Teresa fue su capacidad también para dirigir económicamente este quilombo y, para organizar la producción, que incluso les permitía intercambiar con otras comunidades y poder subsistir. Esto hizo que los colonos portugueses también la tuvieran en la mira, y Teresa, para defender su quilombo, además de organizar militarmente el espacio, organizó un parlamento, o sea, dio como una especie de organización política al espacio para poder enfrentar el avance de los portugueses. Bueno, a mediados de la década de 1770 lo destruyen los portugueses esta organización, y bueno, algunos dicen que fue encarcelada Teresa y asesinada, y puesta, digamos, su cuerpo como ejemplificador, ¿no?, de las mujeres que se rebelaban. Quiero decirles algo: las rebeliones de los negros y de las negras y la experiencia de los quilombos en Brasil tienen un peso enorme en la historia, aunque en general no se conoce mucho. Como dijo un periodista trotskista, el único lugar donde los negros no se rebelaron fue en los libros de los historiadores capitalistas, porque la verdad es que hay una tradición enorme. Ni hablar de las mujeres, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué después de tanto tiempo las mujeres negras siguen siendo por ahí las más oprimidas, las más explotadas, y los datos llegan y también sucede en Estados Unidos, y de esto fuimos hablando en diferentes momentos? Bueno, el sistema capitalista, en alianza con el patriarcado, es depredador, ¿no? La existencia de clases sociales donde la mayoría no tiene nada y una minoría tiene todo, necesita, para poder sobrevivir, ir dividiendo esa mayoría para que no se unifique, para que no se organice y para mantener el beneficio de esta minoría. Y esto es muy claro en momentos de crisis como el que atravesamos. Así que la división se da constantemente entre mujeres, varones, nativos, inmigrantes, blancos, negros. Bueno, quienes nos reivindicamos marxistas vemos que esta división que se impuso a lo largo de la historia muestra que la forma en que la división del trabajo moldeó la cuestión de raza y género es lo que constituye las raíces, en gran parte las raíces de la desigualdad social que se da no solo en Brasil, sino no conoce fronteras, ¿no?, esta desigualdad. Bueno, ¿están ahí? Sí, atentamente. Bueno, les voy a dejar buscando, encontré una poetisa que es bastante reconocida, pero bueno, no sé si la vamos a conocer porque quizá no conocemos muchas historias así en Argentina. Se llamaba Carolina María de Jesús, era una poetisa que nació en Minas Gerais en la década del 20, negra, se crió, o sea, vivió en una favela, pobre, y en 1960 se dio a conocer sus escritos, y en 1960 escribió algo que me pareció como, si quieren después busquen, tiene poesías muy lindas que también hablan de su realidad muy, muy brutal, ¿no?, como que su vida muy cruda.
Ella escribió lo siguiente: la vida es como un libro, solo después de leerlo sabemos lo que contiene. Y es cuando estamos al final de la vida que sabemos cómo fue nuestra vida. El mío hasta ahora ha sido negro. El negro es mi piel, el negro es donde vivo. Bueno, me parecía como lindo dejar estas palabras también Muchísimo. Bueno, nos sí, podés para compartir poder bucear un poco. el nombre de ella ahí en los comentarios para que todos y todas los que están escuchando Dale. también puedan buscar las referencias y leer un poco de su poesía. Y mañana vamos a estar también tratando sobre la actualidad de las mujeres negras en América Latina y el Caribe, a raíz de esta fecha del encuentro feminista, de uno de los encuentros feministas que siempre suelen finalizar con conmemoraciones como esta, ¿no? Ahora el 25 de julio, como ayer el Día del Trabajo Doméstico, son fechas que promovió y promueve el encuentro feminista de América Latina y el Caribe, así que vamos a estar charlando sobre la actualidad de las mujeres negras también. Bueno, muchísimas gracias, Lo vamos a seguir Ana. atentamente. Bueno, chicas, un besito. Un Nos beso, vemos. Ana Sánchez en Se Tenía que Decir, como todos los jueves, con su sección de historia. Si queremos transformar la vida